18 vamos a estar dando lectura desde el 12 hasta el 27. Juan 18, versos 12 al 27. Y la palabra del Señor dice de esta forma. Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: No lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío, y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Oramos una vez más. Padre, que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Abre nuestros oídos, Señor, nuestro corazón. Permítenos recibir tu palabra. Confróntanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que vengamos a ti en arrepentimiento, en fe. Que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El 19 de abril del año 1995, un personaje llamado MacArthur Wheeler, acuérdese bien de ese nombre, nada bueno que recordar de ese nombre luego de que les cuente la historia. Pero ese día este hombre asaltó 2 bancos en el área de Pittsburgh. Este hombre estaba completamente seguro que las autoridades no lo iban a encontrar. Contrario a como él esperaba, esa misma noche, pasada la medianoche, la policía rompió su puerta y lo arrestó. Cuando lo arrestan, sus primeras palabras fueron: pero me puse el jugo. Usted se preguntará, ¿qué? ¿Se puso el qué? Lo mismo se preguntaron los policías. ¿Que te pusiste qué? Este caballero, MacArthur Wheeler, ha saltado a la infamia, no a la fama, a la infamia, por esta obra en la cual es considerado uno de los ladrones más tontos en la historia de todos los ladrones. Este ladrón
había escuchado que el jugo de limón tenía unas indicaciones químicas en las cuales le permitía a él convertirse en invisible ante las cámaras. El químico del jugo de limón aparentemente lo utilizan para hacer una tinta invisible que cuando le pegas el calor sale lo que está escrito. Él utilizó esa misma lógica para decir, si yo me pongo jugo de limón en mi cara, las cámaras no van a poder identificar quién yo soy. Increíblemente, MacArthur Wheeler se tiró una foto, en ese año estaban las cámaras Polaroid, se tira una foto. Inexplicablemente la foto salió con su cara en blanco. La policía al día de hoy no sabe explicar cómo fue que eso sucedió, lo cual eso le abrió puertas a él pensar que de igual forma las cámaras del banco no lo iban a poder reconocer. Interesante por demás de compartir esta historia de este ladrón, brillante ladrón que encontramos a mitad de los 90. Es el hecho de que esto llamó la atención de ciertos psicólogos que empezaron a estudiar el caso de este hombre. No porque, porque esta persona no estaba usando droga, esta persona no tenía ninguna incapacidad mental, sino que simplemente él creyó algo, él completamente descansó en lo que él había entendido acerca de las propiedades químicas del jugo de limón y él se lanzó a robar 2 bancos. Así era su confianza. Estos psicólogos empezaron a estudiar este caso y ellos pusieron lo que hoy día se conoce como el efecto, se llama Dunning-Kruger effect, el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué significa eso? Y ya mismo voy a Pedro y a Juan, por si acaso. El efecto Dunning-Kruger dice que las personas de un nivel intelectual más bajo y un nivel cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Kruger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en New York, en el año 1999. Lo que ellos se basaron son los siguientes 2 principios, y el número 1 es que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. Y número 2, que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades de los demás. Otra cosa bien importante es que ellos están completamente ciegos a esa realidad. ¿Por qué les comparto la historia de este gran ladrón? O de esta persona que realmente nada bueno tiene para enseñarnos. Hermanos, todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida, porque bajo ninguna circunstancia estoy compartiendo esta historia para insinuar que alguien de nosotros es una persona de baja capacidad intelectual. Lo estoy presentando con la intención de que nosotros reconozcamos que todos nosotros tenemos áreas que desconocemos. ¿Cierto? Todos nosotros tenemos áreas en las cuales pensamos saber más de lo que realmente sabemos. Déjenme probárselo con un ejemplo práctico. Hombres o mujeres, ¿cuántos de ustedes han tratado de armar un mueble de IKEA sin las instrucciones? Yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y cuando empiezas a ver que no está funcionando, te aferras a que tú sabes lo que está haciendo y bajo ninguna circunstancia, estoy hablando por mi propia cuenta, vas a responder a lo que tu esposa te está diciendo y no vas a ir a las instrucciones porque ahora no se trata de montar el mueble, ahora se trata de demostrar que yo puedo montarlo sin las instrucciones. ¿Qué es eso? El efecto Dunning-Kruger. El creerme más de lo que realmente sé. El creerme saber más de lo que realmente sé. También sucede con creerme competente más de la cuenta. También sucede con creerme algo que no soy. También sucede de creerme menos pecador de lo que realmente soy. Y de aquí llegamos a Pedro.
Si se fijaron, leímos la lectura de Juan 18 y hay varias cosas, pero hay una interrupción entre la historia de Pedro. Todos conocemos la historia de la negación de Pedro. Nadie creo que aquí puede levantar la mano y decir, wow, yo no sabía que el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Yo creo que todos sabemos eso. Pero aunque sabemos muchas cosas, cómo realmente esto toca a nosotros, cómo realmente esto nos impacta en la manera en que Pedro negó al Señor Jesús. Y lo que quiero exponer en esta mañana, mis hermanos, es que la misma historia de negación de Pedro, porque creyó estar más firme de lo que realmente estaba, nos pasa a ti y a mí. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez. Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La historia de la negación de Pedro es la historia de una persona que se creyó mejor de lo que era. Es la historia de una caída monumental, pero necesaria. Vamos al contexto. Nosotros vamos a ver aquí en Juan 18 algo sumamente interesante, y es que en los versos 12 al 14 que acabamos de leer, nosotros vamos a ver que en esos versos está hablando lo que sucedió inmediatamente después que Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Arrestan a Jesús y lo llevan a donde Anás. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Esa parte, junto con los versos 19 al 24, los vamos a exponer la semana que viene. Hoy nos vamos a enfocar en los versos 15 al 18 y los versos 25 al 27, que narran la historia de cuando Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Ahora, importante que resalte el por qué Juan empieza a contar la historia de la negación de Pedro, la interrumpe para presentar parte del juicio de Jesús con Anás y después regresa nuevamente a las otras 2 negaciones de Pedro del Señor Jesús. La razón, obviamente, no están escritas en la Escritura, pero cuando nosotros vemos a nivel del contexto del libro, tenemos que recordar que Juan fue escrito para que creamos que Jesús es, ya se la dije, que Jesús es Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. So, la historia de la negación de Pedro no es para resaltar a Pedro, es para apuntarnos a lo que Cristo estaba haciendo en el backstage. Porque mientras Pedro está negando a Jesús, Cristo está en pleno proceso de cumplimiento del plan redentor del Padre que puso desde el inicio de la creación. Gloria a Dios. Gracias al hermano Roberto que nos presentó el pacto adámico, el noético, el abrámico, el mosaico, el davídico y todos los ídicos y los pactos que habían que apuntaban a lo que Cristo específicamente estaba llevando a cabo en ese momento mientras Pedro lo negaba. Son 2 historias que van simultáneas y dice que Pedro seguía a Jesús con otro discípulo. Vamos primero a cubrir eso del otro discípulo, vamos rápido con eso porque no tenemos mucha información a través de la historia. Muchas personas dicen una cosa acerca de quién era ese otro discípulo y otros dicen otras cosas acerca de quién era ese otro discípulo. Las posibilidades pudieran ser desde Juan, el cual yo entiendo que es Juan, y puede ser cualquier otro de los discípulos que estaba con Jesús. ¿Por qué yo apoyo la dinámica de que es Juan? Por la sencilla razón de que la forma en que el apóstol Juan escribe en el capítulo 20, él escribe de una forma y de una manera que él se refiere a sí mismo como el discípulo amado, el otro discípulo, el discípulo amado. Esa forma de escribir del apóstol Juan es la que vemos aquí reflejándose en el capítulo 18. Por eso entiendo que este otro discípulo que tenía contactos, que tenía conexión dentro de la casa del sumo sacerdote, era el mismo apóstol Juan el que está escribiendo. Ahora, no pongan la cabeza en un picador por esas cosas, simplemente le estoy dando la información de contexto. ¿Cómo podemos decir entonces que Juan, siendo uno de los discípulos, tenía
acceso a la casa del sumo sacerdote. Aquí otra vez vamos a las diferentes versiones que hay. Una versión dice que es que su padre Zebedeo tenía un negocio de pesca, él era pescador y su negocio era bastante próspero. Su negocio hacía encargos especiales para los sumos sacerdotes y las personas que estaban en esa posición, y de esa forma, por medio de ese negocio, él tiene acceso a la casa del sumo sacerdote. Eso es una opción. La otra opción es la que se dice que la mamá de Juan era hermana de María, la madre de Jesús. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Si llega a ser eso verdad, significaría que la hermana de María, la madre de Jesús, es la mamá de Juan. ¿Se acuerdan que María es prima de Elizabeth? ¿Se acuerdan que Elizabeth está casada con un sacerdote, Zacarías? Pues por ahí está la conexión de cómo llegó Juan a conocer al sumo sacerdote. Son dos opciones. Otra vez, no ponga la cabeza en un picador por esas cosas. Simplemente son detalles que nos ayudan a entender el contexto del texto. Vamos a ver lo que estaba sucediendo realmente. Recuerden, Pedro saca su espada, trata de cortarle la cabeza a uno de los que estaban allí para arrestar a Jesús. Falló, le cortó la oreja. Jesús sana la oreja de la persona, le dice a Pedro, a Pedro, guarda la espada en tu vaina. No, ¿acaso no voy a beber la copa que Dios me ha dado? Y en ese momento es cuando arrestan a Jesús, y mientras arrestan a Jesús, van Pedro siguiendo a lo lejos a lo que es el arresto de Jesús. Hermanos, Pedro es un gran líder y seguidor con buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones de Pedro no eran suficientes. Porque Pedro, mira que lo han quemado a través de la historia por haber negado al Señor Jesús. Mira que lo han puesto en... Pero yo quiero resaltar algunas cosas buenas de Pedro. Porque hay muchas cosas buenas de Pedro en las cuales lo más seguro tú y yo no hubiésemos hecho. Lo más seguro tú y yo no hubiésemos estado siguiendo a Jesús con el otro discípulo, nosotros hubiésemos arrancado a correr con los demás. Eso es si acaso estuviéramos siguiendo a Jesús. Yo quiero que desde ahora empecemos a bajarle un poco nuestros ojos de condenación hacia Pedro, para que nosotros no veamos a Pedro como una historia moral en la cual nosotros no vamos a ser como Pedro, y veamos a Pedro como un simple espejo de quién realmente somos tú y yo. Amén. Vamos a ver las cosas que hizo Pedro. Pedro era un gran seguidor. Pedro era un pescador que cuando fue llamado por Jesucristo inmediatamente dejó todo y siguió a Cristo. Cuando Cristo te llamó a ti, ¿dejaste inmediatamente todo y le seguiste? No me contestes. Tú sabes la respuesta. Pedro fue el que dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Se empezaron a ir los discípulos porque Jesús dio una palabra bien fuerte en Juan capítulo 6 y se empezaron a ir, y los discípulos le dicen, mira, se están yendo por masas, y Jesús les contesta, mira mi cara de preocupación, esto es parafraseando. ¿Se van a ir ustedes también? A lo cual Pedro le contesta, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Consideremos algo más acerca de Pedro. Ningún discípulo demostró tanta pasión y tanto amor por el Señor Jesús. Él estuvo dispuesto a morir. Les recuerdo que cuando fueron a arrestar a Jesús, fueron a arrestarlo con sobre 600 hombres. Y Pedro fue el único que les hizo frente. No estoy apoyando lo que Pedro hizo, porque no era la forma que tenía que hacerlo, pero si hablamos de coraje y valentía, él tuvo el coraje y la valentía de sacar su espada y enfrentar a 600 hombres él solito. Algunos le llaman coraje, otros le llaman tontería o una locura, ¿verdad? Pero esto él lo hizo por Jesús. Les recuerdo que cuando Pedro está pescando, esto es después que Jesús muere y resucita, Pedro está pescando nuevamente y entonces le dice, escucha a alguien que le dice, tira la red al otro lado, él tira la red, entonces pescan inmediatamente, Pedro se tira al agua
iba en pos del Señor Jesús. Mis hermanos, Pedro era un gran seguidor de Jesús, lo cual debe postearnos a nosotros la pregunta de, ¿soy un buen seguidor del Señor Jesús? ¿Realmente estoy siguiendo al Señor Jesús? Hermanos, trace como algo literal en lo que se llama seguir a Jesús. Imagínese que usted está siguiendo algo literalmente. Usted está caminando y usted está en pos de eso que está persiguiendo. Y en ese transcurso de usted perseguir a eso que está buscando, van a aparecer montones de distracciones. ¿Eres tú de los que te detienes a cada rato por todas las distracciones y de momento dejas de seguir al Señor porque estás tratando de prestar atención a lo que está alrededor tuyo? Hermanos, que nada te distraiga de seguir al Señor. Nada. Que nada te distraiga, porque lo más que tú necesitas es que sigas al Señor, es que sigas dando pasos firmes al frente en pos del Señor Jesús. Eso es lo más que tú necesitas. Yo sé que tú tienes muchas peticiones delante de Dios ahora mismo. Y son muchas, y son bien nobles, y son muy buenas, y son, sí, sigue pidiendo por esas también, pero lo que te estoy diciendo que por estar pidiendo esas cosas no descuides el tú seguir a Cristo. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. ¿No te ha contestado? Sigue a Cristo. ¿No ha hecho lo que tú quieres? Sigue a Cristo. Porque si te quedas estancado en ese mismo lugar, no vas a poder tener la perspectiva y la idea de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Pero si sigues moviéndote al frente, eventualmente vas a poder realizar lo que Dios estaba haciendo y vas a poder darte cuenta que gracias a Dios que pasé por eso. Y gracias a Dios que seguí persiguiendo al Señor. No te detengas, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él era un gran seguidor, Pedro. También era un gran líder. Era un gran líder. Fue testigo de muchos milagros del Señor Jesús y estos innumerables. Pedro era parte del círculo íntimo del Señor Jesús junto con el apóstol Juan y Jacobo, su hermano. Él estuvo específicamente en lugares donde los otros discípulos no estuvieron. ¿Se acuerdan cuando la hija de Jairo muere? Y ellos llegan tarde, entre comillas. Y de momento la gente dice, ¿para qué tú llegaste si ya ella está muerta? Y había gran llanto y Jesús dice, se me va todo el mundo de aquí. Para afuera. ¿Quién entró? Jesús, Pedro, Juan. Su grupo íntimo, ahí estaba Pedro. Cuando Jesús fue transfigurado en la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Pedro. Cuando Jesús oraba y botaba gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, ¿quién estaba ahí? Pedro. Él tuvo acceso a cosas que los demás no tuvieron acceso. Él era un gran líder. Pedro fue el que cuando estaba la tormenta dijo, si eres tú, haz que yo camine por las aguas. Eso fue como que, Señor, si eres tú, haz que me pegue en la lotería. ¿Verdad? Déjame pasar esa experiencia yo. Pedro fue el que, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese fue Pedro, un gran líder, fue el que Dios utilizó en el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando se levantó Pedro a predicar ese primer mensaje en la iglesia y miles llegaron a los pies del Señor. Pedro era un gran seguidor, Pedro era un gran líder, mis hermanos, pero Pedro era un gran peligro. Pedro era el que abría la boca y metía la pata. Ese era Pedro, así como muchos de nosotros, que decimos cosas a veces sin pensar, que a veces somos muy impulsivos y tomamos decisiones un poquito a la ligera. Ese era Pedro. Y era una cosa muy buena para unas cosas, pero en otras cosas pues no le salía tan bien. Cuando estaban en la transfiguración, mientras se está manifestando la gloria de Jesucristo, Pedro abrió la boca. ¿Por qué, Pedro, tuviste que hablar? Qué buena cosa para mí es estar aquí. ¿Por qué no hacemos unas enramadas y nos quedamos por aquí? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? ¿Por qué no nos quedamos aquí un ratito más y hacemos un camping? Eso es lo que estaba diciendo Pedro. No, es que esa no es la idea de lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. Lo mismo sucede
Cuando Cristo le está lavando los pies a los discípulos, todos los discípulos permite que le laven los pies y ahí viene Pedro. A mí tú no me vas a lavar los pies, a lo cual Jesús le dice, ok, si no te voy a lavar los pies a ti, tú no tienes nada que ver conmigo. No solamente los pies, sino la cabeza y el cuerpo completo. Ese es Pedro, el impulsivo. Yo quiero que tú veas al impulsivo de Pedro que hay en ti también, porque muchos de nosotros tenemos esas características de Pedro. Pedro fue reprendido por el Señor Jesús porque Pedro tuvo la brillante idea de regañar al Señor Jesús y decirle que no vaya a la muerte de cruz. A lo cual Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro fue el que fue reprendido por el Señor Jesús por quedarse dormido mientras el Señor Jesús oraba. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de orar y tan siquiera empezamos? Pedro fue el que dijo que seguiría a Jesús hasta la muerte. Lo trató de cumplir cortándole la oreja a un siervo. Pero es Pedro el que niega al Señor Jesús 3 veces. Verso 17 dice, entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y yo quiero que usted ponga en contraposición lo que Jesús responde con lo que Pedro responde. Mientras llega la cohorte romana a arrestar a Jesús, sin que ellos digan una palabra, Jesús les dice, ¿a quién buscan? Jesús no se estaba escondiendo, como les dije la semana pasada. Y ellos contestan a Jesús Nazareno, a lo cual Jesús contesta, yo soy. Pero viene la criada que abre la puerta en la casa del sumo sacerdote y le pregunta, ¿tú estabas con él? Y Pedro dice, no lo soy. No lo soy. Verso 18, y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Mis hermanos, este fue el primer strike de Pedro. Primer strike. En el libro de Mateo, Marcos y Lucas nos presenta también esta historia. En Mateo le dijeron, tú también estabas con Jesús el Galileo. En Marcos dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. En Lucas dice, tú también estabas con él. A lo cual Pedro contesta en estas 3 partes, Mateo, Marcos y Lucas, él dice, no sé de quién hablas. En Marcos dice, no sé, no entiendo de qué hablas. Y en Lucas dice, mujer, yo ni le conozco. Wow. Pedro, pero tú dijiste que ibas a dar la vida por él. Primer strike. Segundo strike, lo vemos en el verso 25, donde dice, Simón Pedro estaba de pie calentándose, entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Escuche de la forma en que los sinópticos presentan esto, Mateo, Marcos y Lucas. Esto es como yo pienso que esta sirvienta, porque aquí dice en Mateo que era una sirvienta, yo pienso que esta sirvienta a lo mejor era de Puerto Rico. Porque de esas personas que te dicen las cosas y vuelven y te lo dicen, y vuelven y te lo dicen, y vuelven y te lo dicen. Aquí está la persona y dice, cuando salió al portal, la vio la sirviente y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús en Nazareno. No sé si suena familiar. En Marcos dice, este es uno de ellos. Mientras en Juan aparece como una pregunta, en los otros evangelios aparece como una declaración de que tú eres el que estaba con ellos. Y después dice que no, pues yo lo sigo diciendo. Este era el que estaba con Jesús. Este es uno de ellos. En Lucas dice, tú también eres uno de ellos. Y aquí aparece con signo de exclamación. Este es uno de ellos. A lo cual Pedro contesta, lo negó con juramento diciendo, yo no conozco a ese hombre. A ese hombre. En Marcos dice, pero él lo negó otra vez. Y en Lucas dice,
hombre, no es cierto. No lo conozco. Y de aquí llegamos al tercer strike. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, aquí está en problema. Porque la persona que está indicando que él es uno de los discípulos del Señor estaba con el grupo de la cohorte romana cuando Pedro sacó la espada. Hermanos, habían 11 personas, los discípulos, más Jesús. Ellos pudieron ver claramente quiénes eran. Y si de los 11 solamente uno saca la espada y se pone a hacer eso, era claramente identificable esta persona. Y entonces si esta persona es la única que hace eso y es el que le corta la oreja, ¿a quién dice ahí? A un pariente, al primo de seguro. Tuvo que haber sido un primo. Le corta la oreja al primo. Yo sé que él es el que le cortó la oreja porque eso acaba de pasar. Eso acaba de pasar, eso está fresco en la memoria. Y aquí vemos el tercer strike de Pedro. ¿No te vi yo en el huerto con él? A lo cual Pedro contesta y dice, y Pedro lo negó otra vez. Otra vez. Y al instante cantó un gallo. Vamos a detenernos aquí un poco. Porque de la misma forma en que nosotros vemos a Pedro negando al Señor Jesús, de la misma forma nosotros ponemos muchas otras cosas antes que el Señor Jesús, lo cual se convierte en un tipo de negación. Y a veces escuchamos las cosas que tenemos que hacer y escuchamos lo que la palabra nos presenta, mas sin embargo decimos, sí, ya yo lo sé, sí, pero no tengo la intención de obedecerlo. Hermanos, esto es un mensaje bastante confrontativo. Un mensaje en el cual nosotros tenemos que, al igual que Pedro, mirarnos en el espejo de nuestra negación del Señor. Porque todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que pensamos que estamos siguiendo al Señor, mira, como si fuéramos el mejor de los discípulos, pero realmente lo que tenemos es un frente delante de las personas y no queremos que nadie nos indague ahí. Es fuerte, es fuerte. Y esto va a permitir que tengamos ciertas caídas monumentales como la que tuvo Pedro. El que pensaba que iba a dar todo por Jesús, se encontraba negando al Señor 3 veces. No solamente negando al Señor, haciendo juramento de que no conocía al Señor. No solamente haciendo juramento, maldiciendo de que no conocía al Señor. Mis hermanos, cuando nosotros jugamos con la negación de lo que Cristo nos ha mandado hacer, nos convertimos en una bomba de tiempo hasta el momento en que negamos al Señor, hasta el momento en que completamente damos la espalda. Por esto es bien importante que nosotros veamos a Pedro no simplemente como un ejemplo moral, sino que veamos a Pedro como un espejo de lo que nosotros tendemos a hacer. Pedro creyó que él era capaz de seguir al Señor con sus propias fuerzas. Pedro pensó que él podía seguir al Señor con sus propias ideas y sus propios deseos. Y él estuvo dispuesto a pelear por lo que él pensaba. Y esa también es nuestra tendencia. De que la palabra de Dios nos dice una cosa, pero nosotros tendemos a justificarla con otra. Y nos ponemos la cabeza, y vuelvo, yo he cortado como 20 cabezas, ponemos la cabeza en el picador ahí, de que la justificación que nosotros tenemos para no obedecer la palabra, Dios la entiende y Dios va a estar bien con eso. No, mis hermanos. Si Dios nos ha mandado a hacer algo explícitamente en las Escrituras y nosotros no lo hacemos, no busques justificación. Arrepiéntete y ven al Señor en fe. Reconoce que el Señor te está llamando y que en su misericordia, aún sabiendo, como quiera el Señor te sigue llamando a que vengas a Él. Ahí que está su misericordia, ahí que está su gracia. Mis hermanos, no perdamos de vista lo que estaba sucediendo aquí con Pedro.
Porque dice aquí, y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Al instante cantó un gallo. El cántico del gallo se ha convertido en algo universal. Cuando decimos, dale, antes que cante el gallo, muchas personas, sean cristianas o no, saben a qué se está refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que ver las implicaciones de lo que había sucedido aquí. Porque Pedro había jurado con su vida de que él iba a seguir al Señor hasta la muerte. Dijo, si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Si tengo que morir, voy a morir por ti. Y de momento Jesús le contesta, no, Pedro, ciertamente antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. 3 veces. Vamos a ver lo que pasó aquí. Pedro después que cantó el gallo. El Evangelio de Juan no nos dice. El Evangelio de Juan transiciona nuevamente al juicio del Señor Jesús. Pero como esta es una historia que está conectada al contexto de la historia redentora, tenemos que indagar un poquito más y tenemos que ir a los evangelios sinópticos. Mateo dice lo siguiente. Después que cantó el gallo, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Marcos lo dice así. Al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Pero Lucas es el que traza una imagen que no puedo sacar de mi mente. En el verso 61 del capítulo 22 dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Hermanos, digo que esto es confrontativo cuando estoy confrontando tu pecado. Tú sabes tu pecado. Y no lo sigas escondiendo. No creas que eres menos pecador de lo que realmente eres. Ya la Biblia nos describe y nos describe muy bien con respecto a nuestro pecado. Tan grande es nuestro pecado que Dios tuvo que encarnarse para venir a salvarnos. No creas que es un pecadito lo que estás cometiendo. El pecado es una afrenta contra Dios. Es una revelación, estás revelando en contra de Dios, del creador del universo, y tú, la creación, le estás diciendo a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, yo sé más que tú. Eso es el pecado. No lo podemos ver como algo pequeño. Y sí es confrontativo. Y sí nos quebranta. Y sí nos hace llorar amargamente cuando nos damos cuenta de que Jesús nos está viendo. Yo quiero que tú te pongas a pensar en algo, en las últimas 2 veces en que Pedro cruzó sus ojos con el Señor Jesús. Él está siguiendo al Señor Jesús, tratando de hacerlo según sus fuerzas, y de momento viene una corte romana a arrestarlo, y él saca la espada, tira la espada, le corta la oreja al siervo, y en ese momento hay una interacción de ojo a ojo de Jesús con Pedro. Y Pedro escucha las palabras de Jesús diciéndole, Pedro, así no es. Mete la espada en la vaina. De momento él ve cómo Jesús se lo lleva. Y él está atónito, él no sabe ni qué pensar. Él pensaba que lo estaba haciendo bien, él pensaba que estaba dando su vida por el Señor, él pensaba que estaba siguiendo al Señor Jesús por sus propias fuerzas y que eso iba a funcionar. Él pensaba que era más fuerte de lo que él realmente era. No puede sacar su imagen del Señor Jesús diciéndole, Pedro, guarda tu espada. Se envuelve en las circunstancias, llega a la casa del sumo sacerdote, niega al Señor 3 veces, canta el gallo, se acuerda porque los ojos del Señor están sobre él nuevamente. Ponte a pensar en eso.
Las últimas 2 veces que el Señor cruzó ojos con Pedro antes de que Jesús fuera a la cruz. Piensa en Jesús en la cruz. Piensa en la mente de Pedro. Wow, las últimas 2 veces que crucé mis ojos con Cristo resucitado, yo pensaba y le fallé. Hermanos, todos nosotros le hemos fallado a esa magnitud. Todos nosotros hemos fallado monumentalmente delante de Dios y por eso es que ninguno de nosotros puede tener acceso a Dios a no ser por su misericordia. Por eso es que expongo esta caída monumental, pero digo que es una caída necesaria. Porque hasta ese punto, cuando Pedro estaba llorando amargamente, él todavía pensaba que él sabía más de la cuenta. Todavía él pensaba que él podía hacer las cosas de acuerdo a como él entendía que eran las cosas. Mas sin embargo, fue ahí, luego de esa caída monumental, donde él realmente descubrió su pecado. Donde realmente él pudo darse cuenta de cuánta necesidad él tenía de Dios. Mis hermanos, cuando tú y yo nos encontramos con nuestro pecado, mi oración es que tú entiendas cuán pecador eres, para que tus ojos levanten hacia arriba y entiendan cuán grande es su misericordia. Cuán grande es su misericordia. Hermanos, la arrogancia de la autosuficiencia. Nosotros pensamos que podemos por nosotros mismos. No, pastor, yo no creo eso. Yo no creo que yo puedo por mí mismo. ¿Ah, sí? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu consumo de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu conexión con el cuerpo que es la iglesia? Porque en esas 3 áreas son áreas principales en las cuales nosotros decimos, yo no puedo solo, yo necesito del Señor. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos reconociendo de que nosotros sin Él no podemos nada. Pero cuando no oramos, lo que estamos reconociendo es, I can do it by myself. I don't need you. Yo no necesito de ti. Yo sé que nadie aquí en ningún momento a lo mejor ha dicho, Dios, yo no te necesito. Pero muchos de nosotros actuamos como si no lo necesitáramos. Eso me acuerda lo que es el efecto Dunning-Kruger, el cual pensamos ser más de lo que somos y estamos totalmente ciegos a la realidad de que no lo sabemos. Hermanos, el llamado de Dios es que nosotros creamos en Él, no en nosotros. El pastor Matt Smethurst dijo lo siguiente: Satanás no susurra a tu oído diciendo, cree en mí. Él susurra a tu oído diciendo, cree en ti. Esa es la dinámica que vemos desde el jardín del Edén. Esa es la dinámica que tú enfrentas con tu pecado y esa es la dinámica que yo enfrento con mi pecado. El creerme autosuficiente. El creerme que no necesito de las demás personas del cuerpo. El creerme que no necesito de Dios. La autosuficiencia, mis hermanos, se manifiesta en una falta de oración. Y la autosuficiencia se manifiesta en una búsqueda de protagonismo. Cuando nos enojamos porque no nos prestan atención. Cuando nos molestamos porque no me saludaron y no me dijeron esto y no están pendientes de mí. Cuando yo soy el centro de atención y quiero que todos los ojos estén en mí, mis hermanos, estamos siendo autosuficientes. Porque la atención no debe estar en nosotros, la atención debe estar en Cristo. Y cuando nosotros tengamos estas ideas, yo te voy a dar un antídoto para que puedas contrarrestar estos sentimientos reales de que te están echando a un lado. Y el antídoto es, sirve.
Busca a alguien y ámale. Busca a alguien y sírvele. Pregúntale cómo puedes orar por él, cómo puedes servir alguna de sus necesidades. Cuando nosotros ocupamos nuestra vida en servir a otros, quitamos el centro de los ojos hacia nosotros mismos y lo ponemos en el Señor. Hermanos, tenemos que reconocer nuestra realidad. Charles Simeon dijo lo siguiente: no podemos tener ni una chispa de verdadera humildad hasta que nos humillemos delante de Dios como criaturas culpables, impotentes e incompletas, que no tienen ninguna esperanza, como no sea en la tierna misericordia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta caída es necesaria. Necesaria porque Pedro no había entendido lo siguiente. Pedro no había entendido que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, debía morir en nuestro lugar. Esto es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 12. Escuche bien. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Pedro no había entendido eso. Tampoco había entendido de que él es un pecador incapacitado de llegar a Dios y que él debía morir al yo. Él no había entendido Juan 15:5, que Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Pedro no había entendido tampoco que él creía ser menos pecador y más capaz de lo que realmente era. Pablo dice luego a los romanos en capítulo 12, verso 3: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, esta caída de Pedro y la caída de nosotros en realizar que somos pecadores es necesaria para el arrepentimiento. Porque la tristeza, dice Pablo a los Corintios, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero voy a leerlo de nuevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, la historia de Pedro no termina ahí. La historia de Pedro sabemos que termina con una gracia incomparable. Una gracia incomparable. Pedro negó al Señor. Y yo quiero que tú sepas algo. O quiero recordarte algo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús profetizó que él iba a negarle. Y Jesús dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Cristo estaba guardando a Pedro. Jesús estaba guardando a Pedro. Después, Cristo estaba guardando a Pedro. Jesús sostiene a Pedro en medio de su momento más bajo. Jesús restaura al que le negó 3 veces, lo capacita para ser usado para su reino y nos comparte su historia para que sepamos que aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Pedro sabía que tenía una deuda, pero no entendía cuán grande era la misma. Pedro sabía que era pecador, pero no entendía la magnitud de su pecado. Pedro estaba seguro que amaba al Señor Jesús, pero no había entendido que su condición espiritual estaba en bancarrota. Hermanos, una vez más les recuerdo, la historia de Pedro es un espejo de nuestra historia. Pregunta que te hago: ¿entiendes cuán grande es tu pecado? ¿Entiendes cuán grande es la santidad de Dios contra el cual estás pecando? ¿Entiendes cuán necesaria es la cruz de Cristo en tu vida diaria?
Hermanos, la negación de Pedro es como un espejo de nuestra necesidad de encontrarnos cara a cara con nuestro fracaso. Yo te llamo a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor. Cristo estaba llevando a cabo lo que nosotros no podíamos hacer. El sacrificio perfecto, el cordero inmolado, iba a derramar su sangre para propiciación de nuestros pecados, para limpiarnos, para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida eterna. Y ese llamado está para ti el día de hoy. Si tu salvación no la tienes segura, si tu corazón te dice una cosa hoy y otra mañana, si no estás seguro dónde tú vas a pasar la eternidad, esto es urgente para ti. Que vengas al Señor en arrepentimiento y en fe. Que le des la espalda a tu pecado, porque tu pecado quiere destruirte por completo. Aparenta ser bueno, pero quiere destruirte. Cristo quiere darte vida, vida abundante, vida en Él, el creador de los cielos. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Él venció la muerte, Él recibió tu castigo y Él nos otorga su justicia por medio de la fe. Pongámonos de pie, hermanos. Para aquellos que han creído en el Señor, pero que a lo mejor las circunstancias de vida que ustedes están pasando son unas circunstancias alarmantes, tanto como las de Pedro. Acuérdense de eso. Acuérdense los ojos del Señor, viendo los ojos de Pedro. Acuérdense lo que Pedro pudo haber pensado acerca de su fracaso. Yo sé que las circunstancias de vida a veces nos agobian, pero yo quiero hacerte un llamado a que tú perseveres en el Señor, a que tú descanses en Él, a que tú entiendas que las caídas en Cristo son necesarias para que nosotros nos demos cuenta de cuán pecadores somos y cuán grande es Él. Y yo te aseguro que al igual que Pedro, vas a poder mirar atrás en un futuro y podrás decir: gloria a Dios por lo que ha permitido en mi vida. Porque Dios utiliza cada una de las lágrimas que nosotros derramamos para formarnos. Descansa en el Señor, conoce al Señor, sumérgete en el Señor y caminemos juntos para descubrir su inmensa gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre Santo y bueno, glorifícate en este momento. Que tu Espíritu Santo nos dé convicción, Padre. Esto es una obra completamente tuya, Señor. Y dependemos, Señor amado, de que seas tú transformando nuestras ideas, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos permitas poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a rendirnos por completo. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos descansar en tu soberanía. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida por completo sea para ti y para tu gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.